Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego lanza contundente llamado. Convoca al pueblo a las calles el 20 de julio de 2026 para proteger las reformas ante la llegada de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. El presidente Gustavo Petro convocó a movilización nacional para el próximo 20 de julio. Insistió en que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y llamó a los colombianos a defender en las calles las reformas sociales impulsadas durante su mandato. A menos de un mes del cambio de gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a sacudir el panorama político con una convocatoria a toda la ciudadanía a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X. El mandatario llamó a una movilización general el próximo 20 de julio, fecha en la que aseguró quiere despedirse del país y defender las reformas sociales que, según afirmó, fueron conquistadas por el pueblo colombiano. La convocatoria llegó acompañada de un nuevo pronunciamiento en el que Gustavo Petro reiteró que no reconoce la legitimidad de la administración entrante de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y volvió a insistir en sus denuncias sobre irregularidades durante las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio de 2026. El jefe de Estado sostuvo que continuará acudiendo a las vías institucionales y judiciales, pero al mismo tiempo invitó a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente en todas las plazas públicas del país. 20 de julio de 2026, día de movilización general para gritar independencia, escribió el mandatario en una de sus publicaciones. Vamos antes que nada por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró. Los invito este 20 de julio de 2026 a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia. El presidente Gustavo Petro le habla a toda Colombia, no pasarán por la defensa de las reformas sociales y la dignidad del pueblo colombiano. Gracias, Gustavo Petro, 20 de julio a las calles. Gustavo Petro sorprendió además al anunciar que no realizará un acto de despedida el 6 o el 7 de agosto de 2026, fecha habituales del cambio presidencial. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. El presidente de todos los colombianos y colombianas, Gustavo Francisco Petro Urrego, precisó que en Bogotá espera concentraciones, especialmente en Bosa y Ciudad Bolívar, dos de los sectores donde históricamente ha recibido mayor respaldo electoral. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá, todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres. La convocatoria ocurre apenas horas después de que Gustavo Petro endureciera nuevamente su postura frente al resultado electoral. En una extensa serie de publicaciones en X, aseguró que mantiene cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección presidencial y reiteró sus denuncias acerca de una presunta alteración del proceso electoral mediante herramientas tecnológicas y financiación extranjera. Esas afirmaciones hasta el momento no han sido respaldadas públicamente con pruebas concluyentes y han sido rechazadas por el presidente electo y distintos sectores políticos. Gustavo Petro, los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar.
El empalme es ante el pueblo. Es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más. Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un fin y soy un demócrata y respeto la Constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la Constitución de la paz. Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron entre otras personas al empalme, serán respondidas judicialmente. Salgo del gobierno con menos patrimonio del que tenía cuando entré y con mis cuenta bloqueada y no puedo hacer ninguna transacción financiera por orden del gobierno de los Estados Unidos, al parecer sin que el presidente Donald Trump sepa. A pesar de las dificultades, me sirve para demostrar mi honestidad. Esto mismo no puede hacer el que viene porque no puede mostrar que hizo empresas recientemente en la Florida con sus familiares para ganarse varios dólares con el dinero que le entregaban los extranjeros para su campaña. Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto. El 20 de julio daré mi último discurso público como presidente de Colombia en el sur occidente de Bogotá para despedirme de las Fuerzas Armadas a las que acrecente y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser las mayores incautadores de cocaína en el mundo. Serán dirigidos por alguien al que saqué del ejército por las acusaciones de cobrarle dinero a los viáticos e ingresos que ganaban sus subalternos. Hablan de cambiar el Undemo por el SMAT. No es un cambio de nombre, sino de concepción. El SMAT no se hizo para capturar criminales, sino para actuar en el conflicto social. Yo bajé como ningún gobierno la violencia del Estado contra la población civil en conflicto, porque soy un demócrata y respeto los derechos humanos. La amenaza que se lanza es contra la población civil, no contra los delincuentes. Es contra la juventud y el campesinado y con la reforma tributaria contra toda la gente trabajadora. Si la Corte Constitucional no da paso a la reforma pensional, será también contra la vejez como en Argentina. Y finalmente, se acaban con el Estado en su componente social. Será contra el mismo empresariado que apoyó a Abelardo de la Espriella. La respuesta es resistente, activa y cuando el pueblo decida, desobediencia civil es el autoritarismo casi totalitario por el poder hasta ahora conseguido por Abelardo en las Cortes y el Congreso, lo que viene. Es el fascismo lo que viene y con el fascismo no se trata sino que se le derrota. No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo de la Espriella fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida y tramitados por la empresa que yo mismo denuncié públicamente, pero que ya la misma justicia en sentencia plena del Consejo de Estado había ordenado remover desde el año 2018. Hoy explicamos a la bancada electa por el pueblo el arsenal
de pruebas conseguido y se presentará en demanda de nulidad de elecciones a la justicia como es nuestro deber. La humanidad conocerá los hechos porque lo sucedido en Colombia ha sucedido ya en otros países, incluso europeos, y seguirá sucediendo. Estamos no solo ante la inminencia del fascismo en Colombia, sino ante quizás el mayor ataque a la democracia mundial desde la época de Hitler. En uno de sus mensajes más contundentes, el mandatario escribió que el presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones. Se trata de una posición que representa un cambio frente al reconocimiento inicial que había hecho de los resultados tras la segunda vuelta presidencial. Paralelamente, Gustavo Petro respaldó las acciones judiciales que prepara el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, ante el Consejo de Estado. La demanda busca la nulidad de la elección presidencial y solicita además una medida cautelar para suspender los efectos del acto administrativo que declaró la elección mientras se estudia el fondo del proceso. El jefe de Estado también ha insistido en que cualquier respuesta del movimiento progresista debe mantenerse dentro de los cauces democráticos. En otro de sus mensajes aclaró que la movilización y la denominada resistencia activa no significan acudir a la violencia, sino progresista debe responder con violencia. Progresista debe responder con violencia en ninguna parte del país. Solo pasamos a acciones judiciales que incluye la nulidad de las elecciones. Gustavo Petro le habla a todas las colombianas y colombianos. Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la presidencia. Dejó mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien y jugando bien fútbol y sin trampas. Lo que hay es una gran construcción social que ustedes encuentran, y lo digo así y lo reafirmo. Aunque hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones en Colombia. ¿Quién lo dice? ¿El jefe del Estado? ¿A quién? A toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nos veamos este 20 de julio de 2026 en el sur de Bogotá a gritar independencia. El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia. El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, Estados Unidos, de los hermanos Bautista. La convocatoria del 20 de julio de 2026 ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, mientras organizaciones y simpatizantes del progresismo comenzaron a difundir la invitación a participar en la jornada. Dirigentes cercanos a la derecha cuestionaron el llamado y defendieron la legitimidad del resultado. El anuncio también coincide con uno de los momentos de mayor tensión entre el gobierno saliente y la administración entrante. En las últimas horas quedó suspendido el proceso de empalme entre ambas administraciones después de una escalada de acusaciones agresivas por parte de los encargados del empalme de la administración de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, que terminó rompiendo el diálogo institucional entre los dos equipos. Para el gobierno de Gustavo Petro, la movilización del 20 de julio de 2026 representa una defensa de las reformas sociales aprobadas durante los últimos 4 años, entre ellas la reforma laboral, los cambios en materia de derechos laborales, la ampliación de programas sociales y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
El mandatario insistió en que esa jornada busca reivindicar el significado histórico del Día de la Independencia y convocó a la ciudadanía a participar de manera pacífica. El 20 de julio de 2026 gritó de independencia del pueblo libre con una Colombia libre y por las reformas sociales. Presidente Gustavo Petro le habla a Colombia y a los colombianos y colombianas. 20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales. Este fue el evento hoy en Cali, donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia. Vamos, antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró. Los invito este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. 20 de julio, grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá. Será el desfile y nuestro grito de independencia nacional. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres. Las acciones judiciales anunciadas por sectores cercanos al gobierno, la suspensión del empalme, las nuevas denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro y ahora la convocatoria a una movilización nacional configuran un escenario de defensa del trabajo de 4 años en el que la disputa política continúa trasladándose tanto a los tribunales como a las calles. Te invito a ti a que salgamos todos juntos el día lunes 20 de julio de 2026, salgamos todos juntos a las calles a respaldar al presidente Gustavo Petro, las reformas sociales y el buen trabajo que hizo el presidente Gustavo Petro, y no nos dejemos robar nuestros derechos, nuestros deberes y también nuestras instituciones. Y te invito a ti a que hagamos crecer juntos este canal, active la campana de notificaciones y también comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos para que más personas se suscriban y vean este medio. Abrazos para todos.